La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Vox y hace referencia a la conveniencia del pronunciamiento de esta Asamblea a favor de que el Gobierno de la Nación promueva las acciones legales que sean pertinentes para conferir a los funcionarios de instituciones penitenciarias la condición de agentes de la autoridad. Tiene la palabra la señora López. Gracias, presidente. Buenos días. Pues en pocos días entraremos en marzo de este 2024. Y miren, les traigo el orden del día del Pleno del Congreso de los Diputados del 22 de marzo de 2022, es decir, de hace 2 años. Orden del día en el que el segundo punto de las tomas de consideraciones de proposiciones de ley, el Grupo Parlamentario Socialista proponía la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias. La propuesta del Grupo Socialista fue debatida y salió adelante con 301 votos a favor, entre ellos con los votos de Vox, del Partido Popular y de Ciudadanos. Es decir, fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, salvo por Esquerra Republicana, por los herederos de ETA, Bildu, y por la CUP. Era una proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista bajo el argumento de que la realidad penitenciaria y las diferentes respuestas habidas en el ámbito judicial respecto de la consideración de la condición de agente de la autoridad de los funcionarios penitenciarios hacía necesario mejorar y clarificar ese concepto legal. La 14 legislatura acabó un año después sin que el Gobierno diera impulso a la ponencia que se encargaría del debate de esa modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque el trámite en la Cámara Baja se llegó a paralizar hasta en 38 ocasiones, porque, sin explicación ninguna, no se dio impulso a la ponencia encargada de redactar el informe, tras debate y votación, de las enmiendas que, en su caso, presentaren los distintos grupos parlamentarios. Y tras todas esas ampliaciones de plazo, se llega al final de la legislatura sin el trámite parlamentario que hubiera llevado a que los funcionarios de prisiones fueran hoy ya agentes de la autoridad. No le costó tanto tiempo, desde luego, al Gobierno eliminar el delito de sedición del Código Penal ni rebajar la malversación. Las prioridades del Gobierno siempre fueron y son las de beneficiar a los delincuentes. Para muestra y como ejemplo, todos los terceros grados y acercamientos de presos etarras a las cárceles vascas y la que aún se está negociando ley de amnistía para beneficiar a un prófugo de la justicia. Mientras el Gobierno tiene esas prioridades, también tiene la de anteponer el olvido y el abandono a los que arriesgan su vida cuando entran de servicio y trabajan por la reinserción, a veces tan complicada, a veces tan difícil, dependiendo del delito y de la peligrosidad de los internos en una prisión. Aquí hoy nos acompañan algunos de esos héroes penitenciarios, otros son familiares de los mismos. Y en portada, hace unos días, un preso intenta apuñalar a 3 funcionarios en Fuerte Mendizábal. Heridos 3 funcionarios tras reducir a un preso con 2 cristales punzantes. Este es el día a día en las prisiones de España. Ayer mismo conocimos una nueva agresión en el centro penitenciario de Almería. Y cuando hace un mes tenemos titulares como este, Ceuta engrosa la cifra récord de agresiones a funcionarios de prisiones. Se hace más necesaria que nunca esta propuesta. Porque ante lo expuesto,
la prioridad, tras años de reclamaciones en el mismo sentido, es que los funcionarios de instituciones penitenciarias sean reconocidos por ley agentes de la autoridad. Además, son numerosas las ocasiones en las que los sindicatos, como el sindicato profesional Tu abandono me puede matar, denuncian las agresiones que sufren estos profesionales mientras el Ministerio del Interior ya no es que los mantenga en el más absoluto olvido y abandono, es que además intenta ocultar estas agresiones. Así, por ejemplo, destacar los datos del Sindicato Profesional de Prisiones Tu abandono, que, como digo, informa en numerosas ocasiones de los graves sucesos acaecidos en las prisiones del territorio nacional. El último informe, con datos concretos del Ministerio del Interior, lo hizo público este pasado mes de enero, en el que aseguran que el Gobierno ha convertido al colectivo de funcionarios de instituciones penitenciarias en el más castigado de la Administración en cuanto a agresiones se refiere. De 2022 a 2023 se ha producido un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas por los funcionarios de prisiones, siendo en 2022 453 agresiones, mientras que en el 2023 se escaló hasta las 508 sufridas por los trabajadores penitenciarios, por los internos que custodian. En esta gráfica de la nota de prensa de Tu abandono me puede matar, pueden ver ese aumento exponencial de las agresiones que sufren. Se puede ver cómo es una línea alarmantemente ascendente. Y es que, según Tu abandono, el 2023 se confirma como el más violento de los últimos 9 años. Este colectivo exige, y nuestro grupo, como no puede ser de otra manera, respalda, que la integridad y seguridad de los funcionarios sea prioritaria para el Gobierno de España. Y es que, tras años de espera y promesas, una vez aprobada en pleno la proposición de ley, esta quedó en el olvido del que hoy sigue siendo el indigno ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que con su permanente desidia dejó pasar u obró para que se sucedieran interminables ampliaciones de plazos que provocó que decayera la proposición de ley, sin que se llevara a cabo las correspondientes ponencias de la Comisión de Interior para modificar el mencionado artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Es necesario que, en honor a ellos, a los funcionarios de prisiones, y pensando y deseando su pronta mejoría, a los últimos funcionarios de Fuerte Mendizábal agredidos y también al funcionario de Almería agredido ayer, en honor a todos los funcionarios del resto de prisiones españolas que durante tantos años llevan sufriendo el abandono institucional del Gobierno, es necesario que esta Asamblea lleve la iniciativa e inste al Gobierno de la Nación a que, de manera urgente y sin dilación en los plazos posteriores de enmiendas y convocatoria de la correspondiente ponencia de la Comisión de Interior y a la vista de los últimos datos de agresiones a funcionarios de prisiones, se presente una proposición de ley para modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para hacer agentes de la autoridad a los funcionarios de prisiones de instituciones penitenciarias. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora López. ¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Señor Gutiérrez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quiero comenzar mi intervención mostrando todo nuestro apoyo a todos y a cada uno de los funcionarios de prisiones. Me parece muy buena explicación la que ha dado aquí la señora López. Parte ya la conocíamos, pero el resto, señora López, tengo que decirle que es una falsedad como todo lo que argumenta usted en este pleno. También tengo que decirle que con la de problemas que tiene nuestra ciudad, usted siempre viene aquí a instar al Gobierno de la Nación. Y ahora dirá, no, es que yo lo he hecho miles de veces. ¿Por qué no lo ha hecho usted cuando estaba diputada en el Congreso? Y viene aquí a hacer paripé ahora, señora López. Ahora viene aquí a hacer paripé. Usted no ha hecho absolutamente nada en los 4 años. Y luego, por último, tengo que decir que nosotros vamos a votar en contra, como no puede ser de otra manera, porque jamás vamos a blanquear ninguna propuesta de la extrema derecha. Ustedes sois lobos disfrazados de cordero. Muchas gracias. Gracias, señor Gutiérrez. Señora Ahmed, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor Rivas. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, desde nuestro grupo, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, lo que queremos es expresar
nuestra solidaridad, como no puede ser de otra forma, con los funcionarios de prisiones en general, pero especialmente con quienes sufrieron agresiones a lo largo de los últimos años, pero muy especialmente el último miércoles, con José Luis, con Ángel, con Fran y con Luis. Todo nuestro apoyo, todo el apoyo del movimiento a la labor que vienen realizando y les deseamos una pronta recuperación. Este colectivo, evidentemente, debido a la naturaleza de las funciones que desarrolla, está muy expuesto y lleva mucho tiempo siendo víctima de agresiones sin que, por desgracia, se haya hecho nada eficaz por parte del Gobierno de la Nación, por parte del Ejecutivo Nacional. Lamentablemente, por no haberse actuado cuando se debería, pues nos encontramos con que la ultraderecha aprovecha cualquier situación o cualquier legítima reivindicación de este colectivo para intentar adueñarse de ella. Pero, evidentemente, los funcionarios de prisiones no tienen color político, son personas que hacen su trabajo lo mejor que pueden con los recursos que tienen y nos parece fatal que la señora López hoy haya intentado arrogarse en esa performance que nos ha hecho aquí esta mañana para comenzar el pleno el papel de salvadora. Supongo que es fácil hacerlo desde su posición. Nosotros, desde luego, lo que tenemos muy claro, porque nos parece que es lo que viene a hacer la ultraderecha, es aprovechar la situación por la que atraviesan los funcionarios de prisiones, no solo de nuestra ciudad, sino de todo el país, para traer una propuesta que es oportunista y demagoga al mismo tiempo. Oportunista porque, como digo, han aprovechado las agresiones que vienen sufriendo los funcionarios de prisiones sin que, desgraciadamente, como digo, por parte del Ejecutivo de la Nación, independientemente del color político que haya tenido en los últimos años, se haya actuado como se debería. Y, desde luego, muy demagoga porque no ha mencionado ni por asomo el resto de reivindicaciones que son tan urgentes y necesarias para este colectivo, como lo es la de la consideración de agentes de la autoridad. Nosotros, como digo, como no puede ser de otra forma, apoyamos al colectivo de los funcionarios de prisiones, pero creemos que el apoyo debe ser completo y sin sesgo. Nosotros creemos que los funcionarios de prisiones, desgraciadamente, han sido y continúan siendo el patito feo del Ministerio del Interior, porque los grandes partidos nacionales, como digo, hasta el momento los que han tenido responsabilidades en el Ejecutivo, tanto PP como PSOE, no han hecho nada. De hecho, cuando han estado en la oposición, también se han sumado a estas reivindicaciones, se han posicionado con estos funcionarios, pero una vez alcanzado el poder en el Ejecutivo, como digo, por desgracia, no se ha hecho todo lo que se debería. De hecho, no solo se han apoyado sus demandas cuando se estaba en la oposición, sino que luego hemos visto que cuando llegaban al Gobierno de la Nación las han ignorado, tanto a sus demandas como a los propios funcionarios. Porque nosotros entendemos que a los funcionarios no solo hay que nombrarles agentes de la autoridad, sino que hay que atender a las demás reivindicaciones que ellos hacen y que pasan por dotarles de medios humanos y de medios materiales. Recordemos que la media de edad de los funcionarios de prisiones ronda los 50 años y que no son suficientes las plazas que se están convocando anualmente para cubrir el trabajo que se hace dentro de la Administración penitenciaria. Una Administración penitenciaria que, si funciona por algo, tenemos todos claro, es por el buen hacer de esos funcionarios y funcionarias de cada uno de los centros penitenciarios. No entendemos, por ejemplo, por qué no han reivindicado aquí la demanda de equiparación salarial con Cataluña, que tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria junto al País Vasco, una equiparación que, recordemos, sí han conseguido, al menos parcialmente, policías nacionales y guardias civiles. Evidentemente, nosotros consideramos que a mismo trabajo debe abonarse el mismo sueldo. Tampoco ha mencionado la ultraderecha el llevar al Congreso la aprobación de un estatuto propio para los funcionarios, algo que redundaría en su beneficio. ¿Y la ley de cuerpos? ¿Sabe usted si se va a llevar a cabo? Porque tampoco la mencionan ni parece que les importe. Los funcionarios de prisiones trabajan regulados en la actualidad por la Ley Orgánica 1/79 y el reglamento que la regula, que es del año 81. Una ley que, recordemos, fue la primera ley que se dictó en democracia. No sé si la señora López lo sabe, pero para que tenga en cuenta la labor tan importante de nuestros funcionarios de prisiones. Tanto la Ley Orgánica como el reglamento, evidentemente, están ya
más que obsoletos y necesitan una serie de modificaciones muy importantes. La plantilla está envejecida, el perfil del interno cada vez es un perfil más joven, de diversas nacionalidades, perteneciente a organizaciones criminales, a grupos paramilitares, bandas del Este, bandas latinas, muchos de ellos con preparación paramilitar, lo que supone un gravísimo peligro para estos servidores públicos, que hacen lo que buenamente pueden con los medios que tienen. Y esperemos no tener que lamentar ninguna desgracia, como ocurrió con los guardias civiles en Barbate. En definitiva, nosotros creemos que ni la ultraderecha ni tampoco los partidos que hasta ahora han ostentado responsabilidades en el Gobierno de la Nación, ni PP ni PSOE, les haya preocupado en realidad este colectivo, sino que les utilizan como arma arrojadiza y nos parece lamentable que políticamente se continúe haciendo eso con la labor y el papel que desempeñan estos funcionarios públicos. Cierto es que el Gobierno de la Nación aprobó tramitar su petición como proposición de ley en el año 2022, pero no es menos cierto que cuando la presentó con anterioridad el PP, la rechazó. Y así parece que nos hemos acostumbrado a este sistema en bucle, además de haberla dejado sin tramitar deliberadamente, porque para modificar un solo artículo los funcionarios llevan esperando desde el 2022 y, sin embargo, hemos visto todos que para otras cuestiones pues, se ha tenido más flexibilidad. En definitiva, señores de la ultraderecha, no hagan ustedes demagogia con una petición tan importante, no sean oportunistas ni busquen única y exclusivamente el rédito político que pretenden ustedes sacar a esta propuesta. Nuestro grupo municipal va a votar que no. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Señor Gaitán, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Buenos días. Este Grupo Parlamentario del Partido Popular y también este Gobierno muestra también todo su apoyo a los funcionarios de prisiones tanto de Ceuta como de toda España. Pero, señora López, una vez más presentan en esta Asamblea Autonómica pues, una propuesta para instar al Gobierno de la Nación de un ámbito competencial propio del Estado y no de la ciudad de Ceuta, como es en el caso de hoy la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para hacer agentes de la autoridad a los funcionarios de instituciones penitenciarias. Por tanto, vuelven a utilizar o a instar a esta Asamblea para realizar peticiones y solicitudes que tienen sus cauces procedimentales propios, en concreto que sean las Cortes Generales las que pueden abordar una modificación, en este caso, de una ley orgánica. Se refieren ustedes en la exposición a la proposición de ley que fue presentada por el Grupo Socialista en septiembre del año 2020, tomada en consideración, como usted ha dicho, en el año 2022 para modificar el referido artículo 80 y que contó, como usted ha dicho también en ese momento, con los votos favorables de este grupo, del Grupo del Partido Popular. Pero es que usted obvia, no sé si intencionadamente o no, señora López y también señora Ahmed, que en abril de 2018 en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa casi igual a la que estamos hablando, que fue propuesta por el Partido Popular, aprobada por mayoría, pero que no se tramitó porque diversos partidos, entre otros el Grupo Socialista, no había designado ponente para su tramitación. Pero es que además, posteriormente, y estoy hablándoles ya del año 2019, en concreto el 26 de septiembre, la mesa de la Cámara, también del Congreso, acordó, a propuesta de nuevo de este grupo parlamentario, el del Partido Popular, una proposición de ley orgánica para la modificación de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que iba más allá de la proposición no de ley a la que aluden en su propuesta de hoy, ya que además de considerar y solicitar el carácter de agente de la autoridad a los funcionarios de cuerpos penitenciarios en el ejercicio de sus funciones, se le instaba también en aquella propuesta presentada por este grupo del Partido Popular al Gobierno a mejorar de forma global las condiciones profesionales de estos funcionarios, exigiendo incrementar con urgencia, y así se decía, su retribución para que esté en consonancia con la tarea que desempeña, esencial para la democracia, la reinserción y resocialización exitosa de los recursos. Y también este Grupo Parlamentario del Partido Popular en el Congreso pidió una oferta de empleo público con una tasa de reposición extraordinaria que permitiera cubrir las plazas vacantes y, como ya he dicho antes, la necesidad de garantizarles el carácter de agentes de la autoridad
en el ejercicio de las funciones, tal y como defendió la diputada del Grupo del Partido Popular en el Congreso, la señora Ana Vázquez, y lo conocen perfectamente los diversos sindicatos representativos. Miren, señores de Vox, esta iniciativa se presentaron donde tenían que presentarse, como he dicho antes, que son las Cortes Generales. No se trajeron a estos plenos, como hacen ustedes con un claro afán electoralista. Entiendo porque consideran que le da réditos políticos en nuestra ciudad. Disponen ustedes de un grupo parlamentario para hacer lo que ha hecho también este grupo parlamentario del Partido Popular y presentar por el cauce procedimental adecuado iniciativas como la que hoy estamos tratando. Pero, en cualquier caso, y en todo caso, este grupo parlamentario en la Asamblea de Ceuta va a apoyar la propuesta y lo va a apoyar porque, además, es coherente con la trayectoria del Grupo del Partido Popular en las Cortes Generales, tal y como le he indicado, con las diversas iniciativas parlamentarias que ha planteado, por ser necesaria no solo la consideración de agentes de autoridad a los funcionarios de prisiones en el ejercicio de sus funciones, sino incluso yendo más allá, solicitando en el adecuado cauce parlamentario de las Cortes Generales el reconocimiento de su régimen estatutario propio, que habla de carrera profesional, de movilidad, de ascensos, de mejora de las condiciones de trabajo, etcétera. Y únicamente una observación que me permito hacer la propuesta de acuerdo que proponen hoy, es que si instan al Gobierno de la Nación a presentar una proposición de ley, querrán decir un proyecto de ley tal y como establece la Constitución. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gaitán. Señora López, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Miren, cuando lo que ponen aquí son solo excusas para no apoyar una propuesta que lleva implícita tanta dignidad, porque es la dignidad que se merecen los funcionarios de instituciones penitenciarias siendo reconocidos agentes de la autoridad. Con sus excusas o sus silencios, porque no saben cómo justificar que no van a apoyar esta propuesta, ustedes solo demuestran que la política, tal como ustedes la conciben, no merece la pena, porque no buscan mejorar nada. Y en este caso, lo que es aún peor, se oponen a una reivindicación tan justa y tan merecida como es que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad, que esta medida sea llevada de nuevo al Congreso de los Diputados para que de una vez sea una realidad. Porque los héroes penitenciarios, como se titula este libro de Toni López, durante muchos años delegado de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones en Pamplona 1, los funcionarios de prisiones no es que se merezcan ser agentes de la autoridad, es que es un derecho que así sean reconocidos, un derecho que hasta ahora se les ha arrebatado. Y si esta propuesta sale aquí adelante hoy en la Asamblea de Ceuta, que fuera Ceuta la que promueva esta propuesta a nivel nacional, entonces sí pensaré que hay otra política, la que vela por el ciudadano, en este caso por esos ciudadanos ceutíes que trabajan en la prisión de Ceuta. Pero con sus réplicas, la conclusión que saco es que para ustedes la política es lo que representan con su voto en contra: indecencia e inmoralidad. Podría dedicarme exclusivamente a responder a las réplicas de cada uno de los grupos, pero eso solo llevaría a que esta propuesta no tuviera el sentido que busca tener. Así que, brevemente, decirles a esos grupos, sobre todo a aquellos que tienen familia o que son funcionarios de prisiones y, aun así, por puro sectarismo, van a votar en contra de esta propuesta. Decirles que votar en contra de lo que reclaman familiares y su propio colectivo da mucho que pensar en cuanto a por qué están aquí y si es digna su representación. A Ceuta ya, con su silencio, decirle que no respaldando esta propuesta, que es lo que ustedes parece que van a hacer, como no puede ser de otra manera, se parecen y equiparan a aquellos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados que no la apoyaron tampoco en 2022. Esto es Esquerra Republicana, los camaradas de ETA, Bildu y la CUP. Nada nuevo. A la portavoz del MDC islamista, usted representa al antisemitismo porque usted es la líder de un partido que coprotagoniza ese tipo de manifestaciones. Y mire, yo no me hago salvadora de nada. Yo asumí un compromiso con los funcionarios de prisiones y lo estoy cumpliendo. La prioridad, independientemente
de que tengan muchísimas otras reivindicaciones justas. La prioridad es que no los maten. Esa es la prioridad y por eso traemos esta propuesta. Usted, señor Ahmed, ha hecho un recorrido por todas las carencias con las que trabajan los funcionarios de prisiones, pero es que esta modificación ya podría estar ejecutada. Demagogia es lo que hace usted aquí hoy, intentando justificar lo injustificable, que al final es que van a votar en contra, incluso van a votar en contra de uno de los suyos, que, por cierto, no es capaz de estar aquí, porque aquí nadie ha justificado su ausencia. Un desprecio hacia sus propios compañeros. Al Partido Popular, promesas de humo es lo que venden a los funcionarios de prisiones cuando se reúnen con ellos en época electoral. Promesas de humo. Ustedes también gobernaron durante muchos años en el Gobierno de la Nación y no los hicieron agentes de la autoridad. Y al Partido Socialista, que dicen que siempre traemos propuestas instando al Gobierno, pues claro, habrá que instarle al Gobierno cuando el Gobierno no lo hace por motu propio. Y yo se lo digo y se lo aseguro que sobre este asunto en concreto, sobre la modificación del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, pregunté y solicité informes sobre el motivo del retraso en su impulso parlamentario. Y lo hice insistentemente. Insistentemente, se lo aseguro. Puede mirar la hemeroteca y puede comprobarlo directamente en mi perfil de diputada nacional, si es que es capaz de saber cómo se hace, porque lo que está demostrando usted, es que de tramitación parlamentaria usted sabe muy poco, nada. Así que, señores del Grupo Socialista, dejen de engañar ya a los funcionarios de prisiones y digan la verdad, que hoy votan que no porque no les apoyan, porque son mentiras todas sus promesas, porque cuando un partido es de mentira, que eso es lo que es su partido, un partido de mentiras, el partido de con Bildu no vamos a pactar, ¿cuántas veces se lo tengo que decir? El partido de la amnistía no cabe en un Estado constitucional y democrático, el partido del cambio de opinión, porque ahora no me dan los números. ¿Se creen que ahora, con las dos excusas que me ha puesto, vamos a creer que ustedes apoyan a los funcionarios de prisiones? Han tenido 2 años para modificar un solo artículo de la Ley Orgánica General Penitenciaria después de que fuera aprobada en pleno. 2 años y no lo hicieron. Ustedes son gobierno, su partido es el que nos gobierna, por desgracia. Ustedes, si quisieran, lo hubieran hecho ya y ya serían agentes de la autoridad, pero no quieren, porque los quieren tener como en los años 70 y 80, como un colectivo desconocido, olvidado y despreciado. Pero de dar a conocer la realidad de lo que pasa en las prisiones de España por la mala gestión de su Gobierno, ya se encargan las organizaciones sindicales profesionales que se preocupan de mostrar y de exponer las carencias de medios y de personal con las que trabajan, de mostrar las armas a las que se enfrentan fabricadas por los propios internos y de las agresiones, más de una al día, que sufren esos trabajadores. Ustedes ya no pueden esconder más esa realidad. Por tanto, señores del Grupo Socialista, hoy demuestran lo que son serviles servidores del indigno Marlaska, ese ministro que tanto desprecia al noble cuerpo de instituciones penitenciarias. En fin, el que quiera honra, que se la gane. Hoy, con su voto, con el voto de cada uno de los diputados de esta Asamblea en esta propuesta, estará su honra. La de cada uno de ustedes. Los héroes penitenciarios ya se ganan su honra día a día en el centro penitenciario respectivo en el que presten servicio. Muchas gracias. Gracias, señora López. Tiene usted la palabra, señor Gaitán, para cerrar el debate. Sí, muy brevemente, señor presidente. Gracias. Simplemente, como le he dicho, señora López, el Grupo Popular presentó en el Congreso de Diputados varias iniciativas en esta misma línea que iban más allá incluso del carácter de agente de la autoridad funcionario del cuerpo penitenciario y, por mi parte, nada más que añadir a lo que antes he comentado. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Gaitán. Señora secretaria, procedemos a votación. Cuéntame. Sí, son 13 votos a favor y 10 en contra.